Shalom, shalom, Javerín de Javerot. Bienvenidos a Ecos de la Torá. Continuemos explorando las profundidades de la Parashá Vayera. Eco número 2, capítulo 18, versículo 8. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. El aspecto descriptivo de este texto está intercalado en un cuadro profético más amplio, lo que viene a indicar que aún la persona de gran elevación espiritual debe también simultáneamente ocuparse de las necesidades materiales de las personas. Es eso lo que hace la perfección anhelada por el ser humano. Percepción espiritual no hace a la negación de lo material. Algunas palabras del Dr. Ketriel Blad respecto a este versículo. La palabra hebrea traducida como cuajada es gemá, que según Rashi significa la grasa de la leche que se toma de la superficie. Según la halajá judía, está prohibido comer alimentos con mezclas de carne y leche y sus derivados. Los textos en que se basan están en Éxodo capítulo 23, versículo 19, capítulo 34, versículo 26 y Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Los rabinos sacan tres diferentes prohibiciones de estos textos. Primero, cocer carne junto con leche. 2. Comer este tipo de mezcla. Y 3. Sacar beneficio de este tipo de mezcla. Está permitido comer primero productos lácteos y luego, después de haber limpiado la boca y comido algo de pan, comer productos cárnicos. Sin embargo, si se come queso duro, es preferible esperar más tiempo. Al comer carne, habrá que esperar entre varias horas antes de comer productos lácteos. La prohibición de la Torá se refiere solamente a la carne y la leche de mamíferos limpios, no aves. Los judíos caraítas que no aceptan la halajá ni las tradiciones dicen que esta prohibición no se refiere a las mezclas de carne y leche, sino solamente a lo que dice el texto de la Torá. No cocer la carne del cabrito en la leche de su madre. Contra este argumento se puede levantar varias objeciones entonces. Primero, muchos de los mandamientos de la Torá han sido expresados tomando ejemplos particulares sin que sea limitada su aplicación solamente a ese ejemplo, sino para mostrar una verdad general aplicable a situaciones y cosas similares. 2. Los eruditos desde antaño han interpretado estos textos de forma general, aplicándolo no solamente al caso particular de no cocer una cría en la leche de su madre, sino a no mezclar productos cárnicos con productos lácteos. 3. La ciencia médica muestra que no es saludable para la digestión este tipo de mezclas. Las carnes necesitan el ácido para disolverse y la leche es una base que es contraproducente al ácido. Una costumbre que se ha practicado durante mucho tiempo por muchas personas dentro de Israel se convierte en ley, según está escrito en el capítulo 32, versículo 32 de Bereshit y en la carta primera de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Volviendo al texto, podemos ver cómo Abraham ofrece tanto productos lácteos como cárnicos a los tres visitantes. ¿No seguía nuestro Padre los mandamientos? En Bereshit, capítulo 26, versículo 5, escrito está: Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra hebrea traducida como leyes es Torot, la forma plural de Torá, instrucción. El Eterno no cambia sus leyes de un día para otro, ni de generación a otra, ni de un siglo a otro, ni de un milenio a otro, ni de una edad a otra. Sus leyes para los hombres siguen siendo las mismas mientras duren
el cielo y la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 18. Así que las leyes de Kashrut, lo que es apto para el ser humano, deberían haber sido guardados por nuestro padre Abraham. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción entonces? Hay varias opiniones de interpretación. Esta prohibición solo fue dada a los hijos de Israel cuando la Torá escrita fue entregada en el Sinaí, por eso Abraham podía comer carne con leche. 2. Abraham ofreció dos tipos de menú a los visitantes y podía elegir entre comer leche o carne, pero no ambos. 3. Abraham ofreció primero los productos lácteos y luego los cárnicos. La última interpretación concuerda bien con el texto, que primero menciona los productos lácteos y luego los cárnicos. Es posible que nuestro padre Abraham primero ofreció los productos lácteos que normalmente no necesitan tiempo para ser preparados para que pudieran empezar a comer mientras iba preparándose la carne. Rashi dice, en el orden en que iba preparando la comida la ofrecía a ellos. Concluyen las palabras del Dr. Ketriel Blatt. Algo que resaltamos también del versículo es, se los sirvió. Y él estuvo de pie ante ellos bajo el árbol mientras comían. ¿Qué es el altruismo? Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. La característica de ser altruista es uno de los rasgos más importantes que puede tener cualquier creyente. Es algo tan significativo que Yeshua dijo que el segundo mandamiento más importante de todos los mandamientos de Elohim, amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12, versículo 31, Gálatas capítulo 5, versículo 14. Yeshua no estaba creando una nueva ley, simplemente estaba coincidiendo con una ley de la Torá, Levítico 19, 18, y exponiéndola. Santiago la denomina la ley real, para recalcar la importancia que tiene para Elohim. Santiago capítulo 2, versículo 8. Yeshua tuvo mucho que decir sobre el altruismo durante su ministerio terrenal. En el Sermón del Monte va más allá de lo que algunos pueden considerar como desinterés: ayudar a un amigo, atender a un cónyuge, cuidar a un hijo enfermo, etc. Yeshua va más allá de las expectativas normales. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Mateo 5:44. Yeshua enseñó que es fácil amar a un amigo o a un cónyuge. Incluso los no creyentes lo hacen. Mateo 5:47. El creyente debe amar a los que no son fáciles de amar, porque así nos parecemos más a Elohim, quien da bendiciones a todos. Mateo 5:45. Es difícil entonces dejar a un lado los sentimientos heridos y los corazones lastimados. Sin embargo, eso es parte de ser altruista. Como en tantas otras situaciones, el Mesías es el máximo ejemplo de altruismo. Cuando vino a este mundo, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Filipenses 2:7. Ahora, como sus seguidores, debemos tener el mismo sentir. Filipenses 2:5. Yeshua no vino para hacer su propio beneficio, sino para el nuestro. Vino a ministrarnos y a morir por nosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Humanamente hablando, Yeshua renunció a su voluntad por la de Elohim. Lucas 22:42. Y este es otro aspecto importante. El altruismo conlleva algo más que poner a otras personas en primer lugar. Es poner a Elohim en primer lugar. Como dijo Juan el Bautista con respecto a Yeshua, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Más del Señor, menos de nosotros. El altruismo queda bien ilustrado entonces en la parábola de Yeshua del buen samaritano, que se encuentra en
Lucas capítulo 10, versículo 29 al 37. Es una historia sobre un hombre de Samaria que se encuentra con una víctima de robo. El samaritano se compadece de este hombre que había sido despojado, golpeado y dado por muerto. El samaritano deja inmediatamente de lado todos sus propios planes y ayuda a curar las heridas del hombre. El samaritano no solamente da generosamente su tiempo y ayuda, sino que también da desinteresadamente sus bienes. El samaritano coloca al hombre herido sobre su propio animal, lo lleva a una posada y allí lo atiende. Al día siguiente, el samaritano paga al posadero el dinero suficiente para pasar unos días más en la posada, con la promesa de volver y pagar el resto de lo que se le debía. La historia de Yeshua revela que el samaritano era desinteresado en muchos aspectos, antepuso las necesidades de los demás a las suyas propias y se esforzó por mostrar su benevolencia a un forastero maltratado. El altruismo va en contra de la naturaleza humana y por eso ser altruista es mucho más difícil que ser egoísta. Es natural preocuparnos por nosotros mismos y se nos alienta a pensar en forma egoísta desde todos los ámbitos. Sin embargo, el creyente israelita debe prestar atención diariamente a las palabras del Shalía Saúl. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ningún creyente, joven o viejo, puede vivir una vida altruista sin una constante permanencia en el Mesías, pues solo a través de él nuestras actitudes pueden ser cambiadas y moldeadas para adoptar comportamientos altruistas. Si el Mesías realmente vive en nuestro hombre interior y nos mantenemos en sintonía con él, deberíamos entonces identificarnos con el buen samaritano y con Abraham Avinu en vez de maravillarnos con su actitud. Si disfrutas de este vídeo, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Seguimos ahora en el capítulo 18, versículo 9. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Recuerda el Midrash que estos tres hombres estaban destinados para cumplir tres misiones. Ya antes lo habíamos explicado, volvemos a tomar el tema. Primero, reconfortar a Abraham y visitarlo después del cumplimiento del Brit Milá, el pacto de la circuncisión. 2, traer la buena noticia del nacimiento de un hijo a Sara. Y 3, destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversidad. Capítulo 18, versículo 12. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Aunque es posible que Abraham no le hubiera comunicado a Sara la reafirmación de la promesa, capítulo 17, versículo 19, la respuesta del Señor en los versículos 13 y 14 indican una crisis de fe de Sara. No obstante, en Hebreos capítulo 11 afirma su fe. Rashi dice que el texto significa que Sara se rió pensando en su vientre y en sus pechos que ya estaban secos. El texto también dice una palabra muy hermosa: mi Señor, Adoní. En hebreo, Adoní. Qué manera respetuosa de llamar a su esposo, como lo llama Sara. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, está escrito: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Concluye el Dr. Ketriel Blad. Pasemos ahora al capítulo 18, versículo 13. Y Hashem dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo:
¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Omitió Elohim decir que Sara dijo en realidad que Abraham era anciano para evitar un disgusto entre pareja. De aquí se desprende entonces que es válido faltar a la verdad si se lo hace con el sagrado fin de conservar el Shalom Bait, o sea, la armonía en el hogar, la armonía en un matrimonio, comenta el Rat Mordejai Babor. Capítulo 18, versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para Hashem? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, al año próximo, y Sara tendrá un hijo. La palabra hebrea, comenta el Dr. Ketriel, que fue traducida como tiempo señalado es Moed, que tiene que ver con las fiestas del Eterno, representadas en Levítico capítulo 23. Así que en una de estas fiestas anuales tenía que nacer Isaac, tanto en el texto del capítulo 18, versículo 6, como en el capítulo 19, versículo 3, nos indica que fue durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, la tradición ubica el nacimiento de Isaac el 15 de Nisan, de Abib, el mismo día cuando el pueblo de Israel más adelante saldría de Egipto. Capítulo 18, versículo 15. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos que Sara mintió a la hora de dar testimonio ante las autoridades. La razón fue que sentía temor. Y de este texto entonces surgió, por tanto, en la halajá, de que una mujer no puede ser llamada como testigo ante un Beit Din, una corte de justicia judía, pues aún la más justa entre ellas negó la verdad por temor, y esta ley protege el alma sensible de la mujer, señala el Dr. Ketriel. De esta manera entonces llegamos al final del eco número 2 de la Parashá Vayera. Suscríbete a nuestro canal para unirte a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual. Deja tu like, comenta y comparte estos estudios para expandir juntos nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Hasta pronto.